Muy bien. Buenos días. Saludo la presencia del... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. No. Buenos días. Saludo la presencia del señor ministro Mañalich, la subsecretaria, ¿cierto?, de Salud Pública y los asesores que nos acompañan. Así que vamos a dar paso a la cuenta por parte de la Secretaría. Se ha recibido una comunicación del Comité de la Democracia Cristiana mediante el cual informa el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Verdesi por el diputado Torres. Otra comunicación del Partido Renovación Nacional mediante el cual comunica el reemplazo para la sesión de hoy de la diputada Jimena Osandón por el diputado José Miguel Castro. Un oficio del Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que crea el seguro de salud de clase media. Una solicitud de audiencia de la diputada Maya Fernández a fin de que se reciba a funcionarios del Hospital El Salvador quienes desean exponer sobre los efectos que ha producido a la población intrahospitalaria la construcción del nuevo Hospital Salvador. Y un comunicado de prensa de Farmacias Independientes, AFI Chile, en respuesta a las advertencias del presidente Sebastián Piñera a las farmacias en el marco del anuncio de la Política Nacional de Medicamentos y se refiere a las medidas contenidas en ellas. Eso es lo que se ha recibido. Muchas gracias. Sobre la cuenta, ¿no? Varios. Diputado Torres, Víctor, ¿algún otro varios? Diputado. Presidente, buenos días. Saludar al ministro y la subsecretaria y a su equipo que nos acompañan hoy día. Yo sé que el ministro hoy día ha venido por otra razón, por lo tanto no voy a pedir que se pronuncie respecto a este tema ahora, pero sería bueno poder contar con él ojalá mañana. Hay una situación que está afectando gravemente a varios hospitales en el país. Yo hablo particularmente por la situación del Hospital Van Buren y otros de la región de Valparaíso, fundamentalmente por problemas de desabastecimiento en insumos y medicamentos, lo que se ha traducido en deficiencias en la atención de los pacientes. Yo sé que hace algún tiempo sobre la deuda hospitalaria vino el subsecretario, pero me gustaría que pudiéramos ojalá contar con el ministro y ojalá lo antes posible, quizás mañana, para que pueda tener tiempo para hacer alguna presentación y podamos dar cuenta de esta situación, porque de verdad está complejizándose cada vez más. Hoy día la urgencia del hospital está bastante colapsada y eso ha generado, digamos, bastante complicación en la atención de los pacientes en la región. Gracias, presidente. Presidente, diputado Celis Andrés. Sí, presidente, por su intermedio, en el mismo tenor que habló el diputado Torres, yo tenía acá, bueno, no voy a alargarme, pero, por ejemplo, se contactaron conmigo las 12 federaciones gremiales del Servicio de Salud del Hospital de Gustavo Frique, porque quieren hablar por problemas con la directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Después se me acercó el gremio de la enfermera por la deuda hospitalaria del Hospital de Gustavo Frique. Después, bueno, el Hospital de Concepción no me compete, pero también se comunicaron conmigo. Después aparece el tema de una niña de Cartagena que le faltaba un fármaco para la enfermedad de leucemia tenía. Y se me informa en el Gustavo Frique que finalmente se lo adquiere. Pero el problema es que eso significó no comprar fármacos para otras personas que estaban enfermas. Se me envía el informe financiero del Hospital Van Buren, donde no se condice lo que el Ministerio señala versus lo que dice el documento del hospital del encargado de finanzas. Se dice que el hospital Claudio Vicuña que se está construyendo tiene un déficit en cuanto al personal, el equipamiento, y que sería como un elefante blanco, entonces que faltaría mayor presupuesto en cuanto a eso. Bueno, así tengo la verdad que muchas denuncias que me gustaría que se pudiesen indicar que si son verdaderas, falsas, y ojalá tener alguna información de carácter formal y oficial para no tener distintas versiones, porque al final es la gente la que
la que se confunde. Tenemos el tema del agua, la luz, en el Van Buren, que señalaron que no se ha pagado. Tengo entendido que hay un convenio de pago. Así que, si no puede el ministro, a lo menos que se pudiese venir el subsecretario de redes asistenciales. Eso, presidente, gracias. Sí, ministro, antes de darle la palabra, también expresarle que tuve reuniones el fin de semana en el distrito, hospitales de Villarrica, Imperial y Hospital Regional de Temuco, en la misma situación, faltas de insumos, suspensión de cirugías, una situación bastante crítica en los servicios de urgencia, hay un tema de una criticidad y se les señaló claramente que el marco presupuestario que tienen hoy día les da holgura por el mes de octubre, parte de noviembre y después no tienen posibilidad de continuar porque hay un tema financiero muy complejo en el Servicio de Salud de Araucanía Sur, donde son estos 3 establecimientos. Así que esto recibimos una información también de la diputada Maya Fernández, ¿cierto?, de personas del Hospital de San Fernando, y el otro día también vinieron a la comisión con la diputada Alejandra Sepúlveda. O sea, esto se está haciendo bastante generalizado en distintos establecimientos. Así que, antes de darle la palabra, ministro, quería que usted tuviera conocimiento de que esto está ocurriendo, que es un hecho que está golpeando a nuestros hospitales en la red pública. Agradezco los comentarios y de las preocupaciones. Como es una variedad de temas, sería extraordinario si se hiciera llegar al Ministerio, este ministro, específicamente las situaciones a las que hacen referencia para no hacer respuestas globales. Y solo adelantar por el momento y recordar que efectivamente al día 30 de junio del presente año la deuda hospitalaria alcanzaba 420.000 millones de pesos, motivada por deuda a proveedores, como ustedes lo han dicho, y un 35% de esa deuda correspondiente, como lo mencioné en alguna sesión, a pago a sociedades médicas que operan dentro de los hospitales. El marco presupuestario para el presente año se ha ampliado en 1.100 millones de pesos, lo que es un aumento bastante sustantivo, prácticamente un 10%, un 8 y tanto por ciento en realidad respecto al marco de la ley de presupuesto, al punto que al 30 de septiembre la deuda hospitalaria ha descendido a 280.000 millones contra los 420 que mencionaban al 30 de junio. Efectivamente, y como así lo han reconocido los propios asociaciones de proveedores, la deuda se está pagando rápidamente, se están cancelando. Algunos servicios de salud, desgraciadamente, digo el ejemplo concreto del Hospital de Valdivia, por ejemplo, han demorado en entregar las facturas para cancelar las deudas respectivas. Pero esa situación ya se corrigió el día viernes y en ese contexto yo creo que los señores parlamentarios por su intermedio tienen que estar tranquilos que las medidas se están tomando y que los hechos a los que se refieren son probablemente elementos puntuales. No obstante lo cual, insisto, creo que sería bueno en el curso del día de hoy recibir en el Ministerio las situaciones concretas a las que hace referencia para poder contestar también en forma muy específica. Y respecto a la situación de mañana o la invitación de mañana, le agradezco enormemente. Creo que sería importante llegar con respuestas concretas también y por eso la solicitud de esta información. Yo tengo un compromiso con el presidente, voy a tratar de cambiarlo y si no quisiera por su intermedio, presidente, pedir la autorización para que el Ministerio estuviera representado por el subsecretario de redes asistenciales en esa reunión si es que yo no puedo participar. Diputado Torres, ¿sí? Sí, sobre el punto a mí me parece bien que hagamos llegar estas inquietudes. Obviamente lo que nos interesa es que sea del máximo provecho la sesión. Podríamos canalizarlo a través suyo, presidente, cada uno de nosotros las inquietudes para que usted se la entregue al ministro. Lo segundo, a mí particularmente, no es nada en contra del subsecretario ministro, pero a mí particularmente me gustaría que en este punto estuviera el ministro. Si mañana no puede, no tengo problema en que sea el lunes siguiente, digamos, pero que esté el ministro. Yo creo que le da un peso diferente, digamos,
la respuesta y a la situación que estamos viviendo. Gracias. Diputado Macaya primero. Diputado Castro. Una consulta que está directamente relacionada con esto, que en el fondo en los próximos días debiera estar citado el ministro a la tercera subcomisión mixta de presupuestos. ¿El 21 es? 21. Creo que calza de alguna manera con esta temática, va a ser parte de la discusión en la tercera subcomisión de presupuestos, va a estar el ministro la próxima semana, nuestra semana distrital, si no me equivoco, ¿no? 25. 24 comienza. O sea, en el fondo ver que los miembros de esta comisión además podamos participar en la tercera subcomisión, creo que es relevante, y este tema en particular va a ser parte de la temática, si al final del día son discusiones de orden presupuestario de los hospitales. La idea, diputado Macaya, es que el día 21, que coincide justamente con nuestra sesión de comisión, que participemos en la mixta más que estar acá en la comisión. Pero me parece bueno que el ministro pudiera mañana poder adelantar un poco y ir cerrando algunos puntos. Diputado Castro. Gracias. Para tener de insumo para esta discusión, me gustaría a mí pedir a FONASA hacer un oficio para que enviaran los costos reales, los valores del día cama básica, intermedia de la UCI y saber si es que efectivamente están subvalorados o no. Me gustaría tener ese insumo, por favor, para que lo pudiéramos tener sobre la mesa. Muy bien, ¿estaría de acuerdo en eso? Sí. Solo despacito. Ministro, ¿podemos contar con usted mañana, idealmente? Por favor. Presidente, haré mi mejor esfuerzo. Y le vamos a entregar, hoy día me voy a preocupar de que recojamos todas las informaciones que hemos recibido con la Secretaría, que tenemos varias, allí quedan algunos enviados, que tengamos solicitudes de audiencia por razones de deuda, y de eso se la haga. No tenemos el detalle necesariamente, pero algunos tenemos más detalle. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿No? ¿De San Fernando? Sí, claro. Eso, sería de San Fernando y los otros que se entregaron hoy día. Muy bien. De acuerdo. ¿Algún otro, varios? ¿Sí? ¿No? Sí, diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Sí, con relación a lo que sucedió en el cementerio de Valparaíso y lo que nosotros oficiamos al MinSal, se nos entregó una respuesta y la verdad es que nos dimos cuenta de que gran parte de los cementerios no tienen resolución sanitaria. Si es que podríamos citar al ministro, a la subsecretaria para ver de una u otra manera cómo se está solucionando este tema, porque bueno, tenemos ya una agrupación de usuarios que se han constituido en distintos cementerios de nuestra región, al menos en Valparaíso, y la verdad es que están pidiendo respuesta al Ceremi, ¿no? Y no ha habido, digamos, un diálogo ahí que permita dar una suerte de dignidad a estas familias, porque la verdad la situación es bastante catastrófica desde el punto de vista moral de quienes están cargando hoy con un dolor, digamos, por haber derechamente se abren, digamos, las tumbas y la verdad es que lo que se está viendo es bien doloroso. Creo que ahí amerita al menos una respuesta en corto tiempo, donde nosotros también nos ponemos a disposición. Eso, presidente. Muy bien. Subsecretario, la podremos invitar en su oportunidad, me imagino, para el tema, ¿cierto? Me parece que es sorprendente la información que recibimos ayer, además. Muy bien. ¿Algún otro, varios? Muy bien. Entonces, pasamos a la presentación, al punto 1, recibir al señor ministro, señor Jaime Mañalich Muxi, a fin de que se exponga sobre las 30 medidas gubernamentales recientemente a conocer por el sector de salud. Veo que se hace acompañar por la señora subsecretaria, ¿cierto?, de Salud Pública, y que veo que la doctora va a hacer la presentación, parece, no sé, pero le damos la palabra al señor ministro. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes, por su intermedio, presidente, este anuncio del presidente de la República, que es fruto de un trabajo de recopilación, de esfuerzo y de consolidación de medidas que duró aproximadamente 2 meses hasta el anuncio del presidente. Estas 30 medidas, el único objeto que tienen es disminuir el gasto de bolsillo de las personas a la hora de acceder a medicamentos, sobre todo para la clase media, el adulto mayor y la gente que sufre enfermedades crónicas. Algunas de estas medidas tienen que ver con precisamente el quehacer
de esta comisión en el día de hoy, porque una buena parte de del avanzar depende precisamente de la aprobación de Ley de Fármacos 2, que entiendo está en votación hoy día y podríamos tener la esperanza de despacharlo. Como se me pidió, traemos una presentación de la que está a cargo la señora subsecretaria, la doctora Paula Daza, para explicar, rápidamente en qué consisten cada una de estas 30 medidas y cómo va su implementación, porque muchas de ellas ya están en curso desde la semana pasada. Gracias. Muy bien, doctora Daza. Adelante, por favor. Señor presidente, por su intermedio, saludo a los honorables diputados. Voy a hacer una presentación, como se dijo, acerca de estas 30 medidas de la Política Nacional de Medicamentos. Con respecto a esta política, como ya anunció el ministro, aquí incluye 30 medidas que son 3 ejes principales, que es mejorar el acceso a los medicamentos, garantizar la calidad y reducir el gasto del bolsillo de las familias, que hoy día sabemos que el impacto del gasto del bolsillo es entre un 30 hasta un 50% del gasto en salud, principalmente de las personas mayores. Y es por eso que hemos dispuesto de 30 medidas que voy a pasar a detallar de la siguiente manera. ¿Cuáles son esas medidas que principalmente están enfocadas en mejorar el acceso a los medicamentos? Y ahí tenemos 3 medidas principales. La primera de ellas es aumentar el número de principios activos con bioequivalencia demostrada. Hoy día tenemos alrededor, un poco menos de 396 principios activos que tienen bioequivalencia. Lo que queremos llegar es prácticamente casi a 600 productos de bioequivalencia, es decir, que el 70% de estos medicamentos que compran las personas en las farmacias tengan bioequivalencia, porque como sabemos y como han mostrado las distintas encuestas, los distintos estudios, el valor de un bioequivalente puede ser hasta 1000 veces menor que el producto, ¿no es cierto?, innovador. Lo segundo, y que es fundamental y nos parece tremendamente relevante, es la educación. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy día disponemos de bioequivalentes, disponemos de 78 productos bioequivalentes que son exigibles hoy día en las farmacias. Sin embargo, cuando las personas van con su receta, a la farmacia, no se sabe, ¿cierto?, compran el innovador o se les cambia por un bioequivalente de marca, como se llama, y es por eso es tan importante empoderar a las personas para que exijan el bioequivalente. También, efectivamente, se le está exigiendo a las farmacias que dispongan de este petitorio mínimo que ya hoy día está, que es un requisito, que son 79 remedios bioequivalentes. Algunos de ellos nos hemos dado cuenta que no están disponibles en el país, probablemente este número baje a 78, 77, pero efectivamente las farmacias tienen que disponer de estos productos. Cuando la farmacia no dispone del producto bioequivalente porque dice que el laboratorio no le ha dispuesto, tienen que tener un certificado que compruebe que efectivamente ellos solicitaron el bioequivalente. ¿Certificado extendido por el Instituto de Salud? Es un certificado que primero que nada lo emiten los laboratorios, que ha sido solicitado que ese bioequivalente no está disponible en Chile. Este es el petitorio mínimo que hoy día tenemos exigible. Son 79 principios activos. ¿Me permite? Uno de los problemas centrales de abastecimiento de medicamentos bioequivalentes que existe en Chile es que determinados laboratorios optan por no fabricarlos en Chile, a pesar de que el medicamento está registrado. Esto nos pasó, por ejemplo, cuando incluimos en el auge la levotiroxina, que es el medicamento genérico para tratar el hipotiroidismo. El medicamento genérico desapareció del mercado, simplemente desapareció y tuvimos que importarlo directamente a través de Senabast. Hay varios medicamentos derivados de la digital, por ejemplo, para el corazón, un excelente medicamento que hoy día prácticamente no se usa, la colchicina, que es un medicamento para la gota, esta artritis, digamos, del dedo gordo del pie en general, después de alguna regresión de fin de semana generalmente, que no están presentes en el mercado chileno. Entonces, como está ocurriendo la semana pasada, la autoridad sanitaria va y dice, a ver, muéstrame que
puede ocurrir que diga, mire, en realidad no lo tengo porque el laboratorio no lo fabrica. Eso tiene que ser certificado por la farmacia que pidió al laboratorio para que nosotros activemos otra de las medidas, que es la importación directa a través de Senabast. ¿Me explico? Para que el medicamento esté disponible. ¿Se resuelve un tema que sí? Solo una consulta, ministro, por su intermedio, presidente. ¿Esto sería ante la fiscalización o inmediatamente cuando no esté disponible el medicamento? Porque sería interesante que la farmacia, al hacer el requerimiento y el laboratorio contestar que no lo tiene, no requerir de la fiscalización, sino que inmediatamente en línea poder enviar esta información y decir, requerí y no obtuve. Es mucho más eficiente que vaya un fiscalizador y solamente allí certifique la farmacia para evitar, en definitiva, que lo multen, sino que la idea, me imagino, es otra, ¿no? Muy bien. Yo no puedo tocar la campanita, pero se acuerda. Sí, probablemente vamos a ver una serie en este rol fiscalizador mucho más fuerte que estamos saliendo en el día de hoy. Estamos tomando todas las medidas que sean necesarias para que las personas cuenten con los medicamentos bioequivalentes, porque efectivamente el bioequivalente es aquel que comprueba que su calidad, y como su palabra lo dice, la equivalencia terapéutica es igual que el original. Entonces esas medidas nos parece tremendamente relevante poder, porque ha aparecido esto, lo de los laboratorios, que es un tema que efectivamente las farmacias se ven imposibilitadas de tenerlo. Acá yo esta es la lista de los 79 medicamentos, de principios activos que hoy día son exigibles en las farmacias. Con respecto al exceso de medicamentos de las personas, dentro de la política nacional de medicamentos se están tomando una serie de medidas para poder llegar con los medicamentos a aquellas personas que no pueden acceder por distintas situaciones. Uno de ellos es que ya comenzó la entrega de medicamentos para las personas con dependencia severa. Eso es un programa que depende de los centros de atención primaria. Partirá este año en 10 comunas del país, a lo largo de todo Chile, y la idea es que a partir del próximo año se evalúe la aplicabilidad de este programa a nivel de todo el país. ¿Y por qué? Porque sabemos que las personas que están postradas en cama, probablemente muchas de ellas no acceden al medicamento porque las personas que lo cuidan no tienen tiempo, no tienen disponibilidad de buscarlo. Entonces, es ahí donde nosotros queremos llegar. También en los hogares, que son los ELEAM, partimos con 2 este año. La idea es durante el 2020 expandirnos a 14 en todo el país. También en la entrega de los medicamentos en los centros diurnos. Los centros diurnos son aquellos centros que dependen de desarrollo social, donde las personas mayores van en el día a tener actividades, distintas actividades. Van a tener actividades física, van a tener actividad de control, y la idea es entregarles a las personas mayores en estos centros de día los medicamentos para que no tengan que ir a la atención primaria. Estamos hablando principalmente de personas que están en tratamientos de enfermedades crónicas, que son la mayoría de las personas mayores. Cuando nosotros preguntamos a las personas mayores, hay un porcentaje muy importante que toma entre 4 y 5 medicamentos al día. Con respecto al acceso, el otro de los puntos son los almacenes farmacéuticas en todas aquellas comunas con salud municipalizada y que no cuentan con farmacias. Hoy día tenemos más de 50 comunas que no tienen farmacias, y se implementará al menos un almacén farmacéutica de venta a público con medicamentos. Ahí ya se está trabajando de la DIPOL, de Salud Pública, con Senabast, también para poder adelantar, ¿cierto?, y agilizar estos procesos en aquellas comunas que se requieren estos almacenes. Senabast ya ha tenido varias reuniones con distintos alcaldes del país para poder apoyarlos desde el punto de vista de Senabast en la implementación de estos almacenes terapéuticos en el país. Y el último punto es la importación directa. Hoy día esta es una medida que existe en el país, pero está enfocada principalmente a aquellos medicamentos de alto costo que no están registrados en Chile, que no se encuentran en el país. Y la importación directa tiene dos líneas importantes. Una de las líneas es agilizar el proceso. Es decir, que este proceso sea más rápido. Hoy día hay un documento, efectivamente hay un registro, como se hace la solicitud a través del Instituto de Salud Pública, pero la idea es agilizar este proceso. Y la segunda punto es que
no solamente para medicamentos que no están registrados en el país, sino que todos aquellos medicamentos que están registrados en el país y que las personas consideren que el costo de traerlos les es mucho más barato que comprarlos en el país. Hoy día sabemos y se ha visto, ¿cierto?, cuál es el precio de los medicamentos en otros países que pueden ser un número importante más bajo y por eso es tan importante. Esta es una medida que se está trabajando rápidamente y esperamos tenerla pronto disponible. Estas son medidas que requieren una educación, una difusión, una comunicación, porque efectivamente hay personas que les va a convenir comprar afuera. Lo que queremos es que esto no pase, queremos que Chile tenga precios tan accesibles para las personas que las personas no tengan que estar importando en forma personal su medicamento. A eso queremos llegar, no tiene por qué las personas tener que estar ellos importando directamente los medicamentos. Bueno, estas son las comunas, como comuniqué, que no tienen farmacia hoy día. Hay comunas en todas las regiones del país, de Arica a Punta Arenas. Vemos en Arica, Valparaíso, ¿cierto?, Talca, Temuco, sur de Puerto Montt. Esto abarca, en el último censo, hay más de 280.000 personas que no tienen farmacia en sus comunas. Y esta es una presentación que yo se las voy a dejar disponible para que ustedes tengan acceso. Con respecto a la venta de medicamentos en establecimientos de salud, hoy día el Código Sanitario, en el artículo 129, permite que exista una venta directa en aquellas comunas que tienen menos de 10.000 habitantes y, por supuesto, una comuna en que se ubica a más de 100 kilómetros de otro poblado donde hay una farmacia. En aquellas comunas también Senabast está trabajando para poder acceder y los establecimientos de salud tengan la posibilidad de que esas personas tengan acceso a comprar medicamentos a un precio mucho más barato. Y estas son las regiones, como podemos ver a lo largo de todo el país. Tenemos en Atacama, Coquimbo, Higgins, Maule y Los Ríos, donde existe la posibilidad de poder implementar. Los almacenes farmacéuticos, ya me referí, estos son un poco los objetivos, cuáles son los medicamentos que se pueden vender, son aquellos de venta directa, también algunos de los medicamentos con receta. Es importante destacar que en los almacenes farmacéuticos la dirección técnica no requiere un químico farmacéutico, sino que un técnico que tenga todas las competencias para poder llevar a cabo esto. Es una capacitación, es un profesional de la salud y esto va a permitir mayor acceso a los medicamentos, que es lo que queremos llegar. Y ahí están los requisitos que tiene que tener el técnico farmacéutico para poder acceder a liderar un almacén farmacéutico. Con respecto a otras de las medidas importantes principalmente para que las personas no solamente tengan acceso a los medicamentos, sino que mejorar la adhesión al tratamiento, porque sabemos que hoy día la adhesión al tratamiento, sobre todo en una persona que tiene que estar tomando más de 3, 4, 5 medicamentos en un día, muchas veces es muy difícil. Y ahí tenemos varias de las medidas que se están tomando. Una de ellas es el pastillero digital. Esto es parte del Hospital Digital. Es una aplicación móvil que busca apoyar al paciente a su adherencia en el tratamiento. Mediante la aplicación, la persona puede registrar los medicamentos, puede registrar el horario, puede registrar, ¿cierto? También se puede generar una conversación, cuáles son los efectos adversos que puede sentir la persona. Y la idea es que el pastillero digital le configure los horarios, el consumo, y de esa manera el mismo Hospital Digital puede llevar no solamente un aviso a la persona, sino que además puede llevar un seguimiento de esta persona, cuánto adherencia tiene a los tratamientos. Esto va a permitir que a través del Hospital Digital sepamos si esa persona se está tomando o no los medicamentos y levantar las alarmas para efectivamente comunicarnos con la persona para poder tomar todas las medidas que sean necesarias. Además de esto requiere, por supuesto, que requiere un programa de adherencia al tratamiento. Todas estas medidas van acompañadas de programas de capacitación, de educación, para poder ser implementadas. El primer punto, también existe un programa para mejorar la adherencia a través de la atención primaria que se va a realizar a partir de enero del año 2020.
El otro punto que te permite también, que está relacionada, que es innovación, pero que permite, que va en el foco nuestro, que es del presidente Piñera, que es disminuir los precios de los medicamentos, es que se está trabajando en el reglamento para la venta electrónica de medicamentos. De esta manera, para mejorar la competencia, garantizar la oferta y probablemente, sobre todo en aquellas regiones, lugares, comunas, donde la comuna local, el acceso es más difícil. También un reglamento de farmacias físicas y virtuales que va a permitir, ¿cierto?, que existan no solamente las farmacias físicas, sino que también existan farmacias virtuales con todos los requisitos que requiere una farmacia. Estamos hablando de una serie de requisitos desde el punto de vista de autorización sanitaria. Y, por supuesto, el comparador de precio que va a estar disponible a partir de noviembre en el Hospital Digital, que va a permitir a la persona conocer en línea los precios de los medicamentos de su comuna. Otro de los puntos que yo ya me había venido adelantando con respecto a la cobertura, Senabast está estableciendo nuevos convenios de importación. Y esto es efectivamente para que haya un menor precio de los medicamentos, no solamente para Senabast, que les abastece a los hospitales y a los centros de salud pública, sino que además esto va a permitir también a través de estamos hablando de los almacenes farmacéuticos, estamos hablando de las farmacias, ¿cierto?, comunales, que efectivamente tengan acceso a medicamentos a un mejor precio. Las otras dos canastas que se están actualizando, sabemos que se actualizan todos los años, es la canasta del GES y la canasta de la ley Ricardo Soto. ¿Por qué? Porque sabemos que por la evidencia científica, por la evidencia también del acceso a nuevos medicamentos que aparecen, se va actualizando la canasta y esto permite a todas aquellas patologías que hoy día están en el auge y que se incorporaron en la ley Ricardo Soto. El presidente Piñera también lanzó hace unos meses atrás el cuarto decreto de la ley Ricardo Soto, que por primera vez incorporaba 15 nuevas tecnologías sanitarias dentro de la ley Ricardo Soto, que permite sobre todo aquellos medicamentos de alto costo. Con respecto a otro tema importante, es la fiscalización de la certificación de la patología auge. Estas de las 85 y 43 incluyen paquetes farmacéuticos que se deben financiar esencialmente con cargo a dicha prima. Esto es muy importante, la fiscalización, sobre todo a través, estamos hablando de las ISAPRES, que efectivamente ahí tenemos un tema que es relevante, que las personas conozcan que tienen acceso y que el seguro de salud privado tiene que financiarle estas patologías de atención primaria. Estamos hablando de patologías de medicamentos caros, estamos hablando en los niños, los cuadros respiratorios, en el adulto toda la patología, diabetes, hipertensión y así una serie de eso, porque hoy día sabemos que no existe ese conocimiento lo suficientemente fuerte para que las personas accedan a esto. Y finalmente, la Superintendencia de Salud, también la fiscalización de entrega de fármacos por parte de la Superintendencia, que sabemos que está fuertemente en este rol. El ahorro, con respecto a este punto, ahí tenemos varias líneas. La licitación de medicamentos por parte de FONASA, ustedes probablemente ya lo han visto en los medios de comunicación, los convenios de licitación que está haciendo FONASA. ¿Para qué? Para que las personas que están en FONASA tengan acceso en ciertas farmacias que van a estar en convenio a precios bastante más bajos. Hoy día se sabe que entre un 20 y un 30% de disminución. Y también dentro de las otras medidas, que está la obligatoriedad por parte de la industria farmacéutica de implementar el fraccionamiento de medicamentos. Se está trabajando en el reglamento que está pendiente. Y también el número 17, aumentar el número de medicamentos que intermedia Senabast. Hoy día la idea es que Senabast intermedie en un 80% del volumen de fármacos de la red pública. Esto va a permitir, con los convenios que está haciendo Senabast, con la compra centralizada que se está haciendo Senabast, va a permitir tener efectivamente para el sector salud, tener más recursos para que poder ser implementado en otras medidas de salud. Y, por supuesto, la implementación, mejorar y facilitar
y la intermediación de Senabas con las farmacias comunales. Hoy día ya se está haciendo una mayor agilidad en estos procesos que a veces son bastante dificultosos a las farmacias comunales, y lo que queremos es aumentar las farmacias comunales. ¿Por qué? Porque sabemos que es una forma de acceder a medicamentos más baratos, y es por eso que se está trabajando para aumentar el número de farmacias comunales a lo largo del país y agilizar otro tipo de medicamentos a través de ellos. Y por último, el aumento de medicamentos medicamentos esenciales. Estos son los medicamentos que Senabas junto con redes asistenciales compran a precios más adecuados para las distintas patologías que deben tener. La transparencia en los mercados, el Observatorio Internacional de Precios, eso es un trabajo del Hospital Digital, y esto, a pesar que esto no tiene un impacto directo en el bolsillo de las personas, pero sí tiene la transparencia un impacto directo en que conocer cuáles son los precios que un mismo laboratorio le vende a Chile o le vende a otro país, porque ya sabemos que los laboratorios venden a países como Chile, que es un mercado más pequeño, a precios distintos que es, por ejemplo, Brasil, que es un país que tiene un número de habitantes mucho mayor. Y es por eso que ya sabemos, conociendo la transparencia de los precios, se puede negociar mejor con los laboratorios. La ley de fármacos 2, no me voy a referir porque es parte del trabajo de ustedes, y el proyecto de ley de seguro de clase media protegida, que también está en este Congreso. La calidad, efectivamente, uno de los puntos importantes, la simplificación de los plazos para el registro de medicamentos. Hoy día los plazos para registrar un medicamento a veces se puede tardar entre 6 meses hasta más de un año. Eso tiene que acelerarse. ¿Por qué? Porque a través de la simplificación y los convenios que se están haciendo con otros países va a permitir traer a Chile medicamentos de aquellos que están registrados en agencias reguladoras de alta calidad, medicamentos más baratos, simplificando el plazo, la homologación de la bioequivalencia de aquellos medicamentos que cuentan certificación en agencias de nivel 4, estamos hablando de agencias de alta calidad como la FDA, la EMA, y también todo medicamento registrado o por registrar deberá certificar efectivamente las buenas prácticas de manufactura. Finalmente, ANAMED está reforzando la visita y certificación de las plantas productivas en el extranjero, porque eso es uno de los temas que se ha levantado, de cómo certificamos que los medicamentos de importación que se van a traer con los países que estamos haciendo convenio efectivamente cuenten nos garanticen la calidad y la seguridad de ellos, y son visitas que está haciendo ANAMED, va a empezar a hacer en forma periódica para poder garantizar eso a la población. Nuestro objetivo es garantizar precios accesibles, de calidad y seguros. Muchas gracias, señor presidente. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra el diputado Castro. ¿Alguna? Diputado Torres. Castro 2. Castro 2. Juan Luis Castro. Celis Andrés. Macaya. Diputado Castro. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a la subsecretaria, a todos los demás diputados. Una pregunta y una acotación. Primero voy a partir por la acotación, que no la pude manifestar en varios, que me parece sumamente importante destacar la labor del ministerio en el primer procuramiento de un corazón que se ha generado en Antofagasta hacia Santiago. Yo creo que esas cosas son importantes destacarlas y nos estamos dando cuenta que estamos revirtiendo números, que estamos en el fondo avanzando a donde se debe ir. Sobre todo yo siendo... Corazón, hígado de riñones, imagínense. O sea, realmente es importante y eso se agradece la gestión, ministro. En cuanto a la pregunta, me preguntaba yo con respecto al tema de la importación directa en el caso de algunos medicamentos. ¿Esto podría considerarse también para las dietas con prescripción médicas de alimentos? Estoy pensando yo en algunas dietas que no es posible encontrarlas o a un precio sumamente caro acá en Chile, por ejemplo, en la epilepsia refractaria, en el caso de Ketocal, dietas de un alto contenido de grasa. Ese tipo de cosas podrían considerarse, me parecerían interesante poder explorar eso también. Gracias, presidente. Diputado Torres. No, gracias, presidente. En términos generales me parece que está bien orientada la política, así como ha sido expuesta. Para mí hay un concepto que es muy relevante y yo lo he reconocido en todas partes a propósito de las corbatas y su fular o bufanda, que tiene que ver con la bioequivalencia.
Yo he sido, aunque no lo crea el ministro Mañalich, un defensor de esa política y he dicho que ha sido lo más acertado que hizo el ministro Mañalich en su primer mandato, que fue precisamente avanzar hacia eso, porque nos permitió de alguna forma u otra hacernos cargo de calidad, ¿no?, que era algo fundamental. Y hoy día estamos tratando de hacernos cargo de precio, pero me imagino que de precio sin, obviamente, afectar la calidad. Entonces, es preocupante que solamente 79 principios activos hoy día tengan bioequivalencia. A mí me gustaría saber cuáles son los plazos y las formas en que se va a avanzar a estos casi 200, entiendo que se había planteado. Y esto a propósito de la discusión de la misma ley de fármaco, porque teníamos una indicación por ahí que vamos a tener que discutir, que a mi juicio desincentiva el avance de los laboratorios hacia la bioequivalencia, tratando de hacerse cargo de otro problema, ¿ya? Una indicación que vamos a ver más adelante. Entonces, me gustaría saber cuál es cuál es el tiempo que el Ministerio se ha planteado para poder avanzar en eso, y respecto de las otras medidas, cuál es el sustento jurídico a través del cual se van a generar la ley existente, esta ley que está por salir, el Código Sanitario tal cual como está. ¿Cuál es el sustento jurídico de cada una de las medidas? Porque hay algunas que obviamente requieren algún tipo de modificación. Yo justo tuve que salir, no sé si se habló de fraccionamiento. ¿Ya? Yo tengo una opinión respecto a fraccionamiento, yo creo que deben ser los laboratorios los que deben fraccionar de origen, es lo más seguro, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es discutible. Pero a partir de qué, digamos, jurídicamente se va a sustentar una decisión como esa u otras que también se han anunciado dentro de esta política. Gracias, presidente. Diputado Juan Luis Castro. Sí, saludar al ministro de Salud, a su subsecretaria. No puedo más que estar muy contento de los anuncios realizados, sobre todo por dos de ellos que son distintos al proyecto de ley que estamos en tramitación. Primero, porque se ha rescatado la bioequivalencia. Esa fue una herencia, la primera ley de fármacos se olvidó, la industria la sepultó prácticamente porque dejó a la gente en la indefensión de no tener bioequivalentes baratos, subió los precios, hizo que fuera letra muerta en la práctica por una práctica comercial de adaptación de la industria farmacéutica al nuevo escenario y privó a la gente de ese beneficio que nosotros aquí aprobamos el año 2012. Me parece grave que eso haya ocurrido y muy positivo que se rescate con una ofensiva comunicacional de la ruta amarilla. Usted está muy bien, no sé si nos puede regalar a nosotros también, tenemos menos recursos para eso. La bioequivalencia la destaco con mucha fuerza y creo que el usuario, en la medida que tenga noción de exigir el estante amarillo, que está muy reducido todavía en la farmacia, que pueda pedir ese bioequivalente y no lo que le ofrezca en el mesón, estamos dando un paso cultural con la gente. Dos, no sé cómo se va a abordar algo que el ministro ha planteado en sus intervenciones recientes, que es atacar los genéricos de marca. ¿De qué manera ese volumen de más de un 45% de ocupación, de facturación del mercado, del genérico de marca, el famoso comparador atorvastatina, Lipox, Lipitor, estamos hablando del Lipox en este caso, del mismo laboratorio, genérico de marca, a un precio intermedio, pero que ocupa el volumen de la venta finalmente del genérico, a un precio totalmente distinto. Si bien no es el original, pero es una ocupación de un espacio indebido, impropio a esta altura en el mercado chileno. Destacar también las farmacias comunales estatales que en la primera fase, en la discusión acá, el diputado Torres planteó con fuerza el Ejecutivo en esa época, estamos hablando no una época pretérita, hace 8 meses atrás, no le pareció que era un punto que había que ahondar. Aquí se ahonda y creo que eso recoge una inquietud de todos los lugares en donde no había farmacia propiamente tal. Tengo dudas, ministro, subsecretaria, en lo siguiente. ¿Cómo la importación directa en la versión que quedó ahora en esta ley cambia el escenario burocrático del usuario y el escenario impositivo del usuario respecto a cómo estaba? ¿Cómo entender mejor ese beneficio visiblemente para quien busque ese producto extranjero, importado? Me gustaría que lo pudieran precisar. Me gustaría que pudieran precisar que obviamente no todo es ley, y en este momento seguimos teniendo colusiones graves en la farmacia en cuanto a las canelas, los incentivos perversos, la falta de fiscalización, que es el área de la fiscalización.
Me gustaría comprender, ministro, subsecretaria, cómo este buen paquete de medidas va apareado a que en la realidad el eslabón final, que es el comprador, el usuario en un punto de venta, no se vea sometido una y otra vez a estos engaños sistemáticos de la industria que lo ha perpetuado, digamos, a pesar de las leyes 1 y 2, lo que venga. ¿Cómo se aborda eso? 3, echo de menos, ministro, cómo lo que está bien puesto sobre Cenabás, demos un paso más, que lo pedimos aquí en la tramitación, lo volvemos a insistir. ¿Por qué la Cenabás no podría intermediar la compra también para la farmacia independiente? ¿Por qué no? Entendemos que aquí hay una voluntad de modificación legal, pero que habría que plantearla derechamente. No solamente decir no podemos, siempre puede haber un no podemos. El punto es, si queremos justamente hacer economía de escala y que la farmacia de barrio tenga un rol de verdad, ¿por qué no intermediar vía Cenabás? Pregunto, ¿en qué toparíamos frente a eso? Y por último, ¿por qué no damos otro paso más, como usted lo dijo en un programa de televisión en su minuto, la última ratio, la protección financiera? No basta, ministro, por su intermedio, presidente, solo que tener una cadena que en 2 regiones nos dé ahora subsidios a los remedios, Ahumada en este caso. ¿Por qué tenemos que condenar solo a Ahumada a la gente a tener que ir a buscar en ciertos lugares? Y bueno, ¿y el público? ¿Dónde está el gran público? Entiendo que fue un paso administrativo de emergencia para enfrentar una situación. Pregunta, ¿por qué no vamos derechamente a romper el mito de tener banda de precios? Si ya tenemos aprobado un observatorio, ministro, muy bien aprobado, esta fue una indicación que costó, se trabajó y está aquí ya en la ley de fármacos, un buen observatorio. ¿Por qué no damos ahora esta última ratio, por la emergencia que tenemos con la gente, de poner límites también máximos permitidos en los precios de los medicamentos? Y esto no contraviene otras áreas de la economía en que sí existe esto en Chile. Esto no es un pecado mortal de que estamos sacrosantamente invadiendo un territorio que no podemos. Creo que esta es la hora, este es el momento, esta es la ley de fármacos 2, quizás cuántos años van a pasar hasta una nueva ley de fármacos, y creo que es el momento de atreverse. Esos son mis comentarios y preguntas, presidente. Muy bien. Diputado Andrés Celis. Del medio sol de la calle. Presidente, sí, por su intermedio, a ver, como ex concejal por algunos años, quería preguntarle al ministro y a la subsecretaria, sobre todo en el punto número 4, cuando dicen entrega de medicamentos a domicilio para personas con dependencia severa que se controla en centros de atención primaria de salud, y hablan de 11 comunas en una primera fase con la idea de a lo mejor poder extenderlo a todas las comunas el próximo. A mí me tocó ser director de la Corporación Municipal de Salud y Educación en Viña, y yo sé los tremendos esfuerzos y los déficits que hay en las corporaciones municipales de salud y en las direcciones de salud. Entonces, la pregunta mía es la siguiente: si tienen cuantificado cuánto es el costo que tendría que transferir el Ministerio de Salud a estas primeras 11 comunas, y si hay algún registro de cuántos son los postrados que hoy día existen en Chile, porque esto va a requerir transferirle más fondos a los municipios, porque con el actual presupuesto que tienen las corporaciones o las direcciones de salud es absolutamente imposible. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien. Diputado Macaya. Muy breve, presidente. Es una pregunta bien general, porque como estamos discutiendo la ley de fármacos y obviamente el tema de la política nacional de medicamentos se cruza absolutamente con eso, quería preguntarle al ministro, por su intermedio, presidente, de qué manera la ley de fármacos puede terminar ayudando, y también de qué manera también podemos terminar perjudicando en la lógica en la que se quiere trabajar, porque hay algunas medidas que obviamente no están saliendo con el máximo consenso de la ley de fármacos y que preocupan en la lógica de que finalmente no van a tener un impacto en reducir los precios de los medicamentos. O sea, hemos discutido sobre licencias voluntarias, sobre la definición de medicamentos, que son conceptos que se han puesto acá y hemos tenido discusión sobre cómo podrían eventualmente terminar impactando en los precios de los medicamentos. Sí, diputado Urrutia, salud. Sí. Es que yo tengo su reemplazo, así que después se lo paso, presidente. Una pregunta más de orden general. Yo echo de menos
También echo de menos, presidente, perdón. Echo de menos una mención quizás más expresa en todo lo que estamos discutiendo en la política y también en lo que viene en la ley, una necesaria modernización que tiene que tener el ISP. En general, la estructura de medicamentos está bien anquilosada en el pasado, en laboratorios, farmacias, con el respeto de todos los actores que están en este mundo. Falta una mirada de siglo XXI de cómo está operando hoy día el mercado farmacéutico a nivel mundial. Nos quedamos pegados en una discusión de si se venden o no se venden medicamentos en farmacias, y yo lo digo siempre, sin sin acordarnos que en el futuro los medicamentos se van a entregar a lo mejor vía drones. Yo creo que los ritmos del ISP hoy día, la burocracia del ISP, no está a la altura de los desafíos del futuro, de cómo viene en el siglo XXI el tema de los medicamentos. Y me gustaría tener alguna precisión de parte del ministro en esa materia, porque además hubo cambio de dirección del Instituto de Salud Pública. Creo que es un actor demasiado relevante que puede incidir también en esto. Y por último, compartiendo la pregunta que hacía el diputado Castro sobre el tema de la fiscalización, yo creo que gran parte de las medidas que están acá alojan y se sostienen en la medida que hay una fiscalización posible de parte del Ministerio. Y en eso lo mismo, quizás la fiscalización que nosotros pensamos también está en la lógica del siglo XX, no en la lógica del siglo XXI, porque quizás hay que tener una capacidad distinta a fiscalizar, mecanismos de denuncia ciudadana, mecanismos donde exista también la posibilidad de autodenuncia, porque no sacamos nada con llenar de fiscalizadores. Hoy día, en los tiempos de la inteligencia artificial y el Big Data en tiempo real, uno puede tener la información si un usuario a través de una aplicación móvil puede hacer una denuncia que puede ser sostenida. Creo que también hay una mirada ahí donde tenemos que ver la posibilidad de sofisticar nuestros mecanismos de fiscalización. Eso es por el momento, presidente. Diputado, se la podéis pasar. Crispi. Gracias, presidente. Dar la bienvenida al ministro, a la subsecretaria. Quería ser franco y perdón, Perdón, diputado, antes pido la unanimidad para aceptar el reemplazo del diputado Gaona por el diputado Ignacio Urrutia. ¿Hay unanimidad? Claro. Sí, perfecto. Disculpe, diputado Crispi. No hay problema. No, yo quisiera primero señalar que el día lunes, cuando conocimos los anuncios, uno ve que hay muchos temas que están en la ley. Entonces dice, bueno, ¿por qué aún no tenemos la ley? Yo creo que en eso había una posición poco clara respecto al Ministerio de la Ley de Fármacos 2. Muy clara en algunos de los artículos, pero en eso da cierta perplejidad dado que hay ciertos temas que propone hoy día el gobierno y que los pudimos haber sacado y serían leyes. Yo creo que las leyes son más complejas y engorrosas a veces, pero permiten la continuidad de las políticas, porque puede venir otro gobierno y retrotraer programas. Cuando son leyes se asegura que se mantengan. Pero al final del día lo que importa es que el gato case ratones. Yo no creo que en eso la política de medicamentos va en la dirección correcta. Yo quisiera preguntar sobre este tema 3 cosas. Lo primero, más de contorno, pero en el tema del comparador de medicamentos hubo mucho debate, ministro, a través suyo, porque hay algunas farmacias que están afuera del comparador de medicamentos. Que claro, hay sectores del territorio donde no existe esa oferta. Existirá 1 o 2 cadenas de farmacia, pero no sé, en el distrito en que yo estoy, en Puente Alto, están todas. En la Florida están todas. Y los usuarios, la verdad es que yo creo que si se les ofrece un comparador de medicamentos, por un tema de fe pública, la autoridad tiene que asegurar de que están todas las cadenas. Si es que la cadena o esa farmacia no entregó la información, bueno, ya es responsabilidad de esa farmacia, pero creo que el Ministerio tiene que asegurar de que solicitó la información a todas las farmacias. Si no, creo que se falta la fe pública. Lo segundo lo decía el diputado Macaya respecto a la fiscalización, ministro. Nosotros sabemos que en regiones el ISP no puede hacer la pega que se le encomienda. ¿Cierto? Y entre el ISP y se le entregan ciertas responsabilidades de fiscalización a la Seremía tiene 6 funcionarios y no hay fiscalización alguna. Entonces, ¿se puede dar una señal pública con medios de comunicación yendo a una farmacia para que la gente entienda el problema? Se puede dar la señal pública, pero eso no resuelve el problema de la fiscalización. Entonces, yo quisiera solicitarle que en el contexto de la ley de presupuesto se cuantifique cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta tener 2 fiscalizadores por provincia? Si no es por provincia, por región.
pero la verdad es que hoy día no están. Entonces, podemos mejorar la legislación, evitar que se haga trampa, pero si no hay una fiscalización directa en la farmacia, la verdad es que esto puede ser letra muerta. Y lo tercero, sobre el tema de la fijación de precios o las bandas. Yo estuve con usted, ministro, en un debate antes de que fuera ministro en la Universidad Católica. Usted también ha dejado la puerta abierta en medios de comunicación. Yo entiendo que usted tiene una sensibilidad especial en el tema de los precios de los medicamentos. Y esto es una realidad que viven demasiados chilenos y chilenas, y nosotros sabemos que estas políticas van en la dirección correcta, pero que yo no creo que vayan a resolver el problema. Sobre todo los medicamentos más caros, que son los que al final ponen en la balanza la vida y la muerte de una persona. Y creo que todo el debate que hemos tenido debería permitirnos tener una discusión sensata respecto a la fijación de precios, que no vamos a tener si no la impulsa el Ministerio. Y yo quiero en eso preguntarle cuál es su convicción. Puede ser que no sea la del gobierno, puede ser de que no sea el momento, pero me interesa a mí, usted como responsable de la agenda sanitaria de nuestro país, cuál es su posición respecto a la fijación de precios, y si pudiésemos conversarlo, porque hemos hecho todo el esfuerzo. Nosotros como oposición no tenemos iniciativa para hacerlo, tratamos, no hubo espacio, pero creo que si no vamos a tener que hacer una ley de fármacos 3 en el futuro. Y creo que sería una tremenda noticia y sería un tremendo triunfo para el gobierno que fuese un gobierno de derecha el que hiciera una política de fijación de precios en Chile. Muy bien. Ha ingresado otro reemplazo de diputado Patricio Rosa por la diputada Natalia Castillo. ¿Sí? ¿Habría unanimidad? Sí. Muy bien. Vamos acá. Diputado Labra. Muchas gracias, presidente. Saludos, ministro. Mi saludo, subsecretaria. Quisiera hablar sobre la confianza y, en realidad, con la capacidad que tiene el Ministerio o la Superintendencia de fiscalizar. En eso estoy de acuerdo con el diputado Crispi, que en el presupuesto debiéramos fortalecer los elementos de fiscalización, porque la fiscalización ha sido menor exactamente porque había una matriz que en realidad podríamos decir que no le interesaba fiscalizar de manera potente. Estaban privilegiando los intereses de las empresas que producen fármacos antes que los intereses de las personas. Eso es un estado cultural al que estamos avanzando, por eso estamos discutiendo ahora. Me llama la atención que la iniciativa del Hospital Digital, respecto de la cual se ha invertido una cantidad importante de recursos públicos, solo sea contemplada en este plan como un comparador de precios y de pastillero digital y el observatorio de precios. A todas luces, este proyecto, en atención a la inversión realizada, debe tener un rol más importante en la implementación de estas políticas públicas. ¿O será que el foco de atención que traía el ministro Santelices con el Hospital Digital, que lo escuchamos en una gran exposición, ha cambiado como el foco, o sea, ha cambiado a tener la importancia que nosotros le escuchamos que tenía? El anuncio de la suma urgencia respecto al proyecto de ley de fármacos 2 no se ha materializado todavía, ha transcurrido una semana del anuncio y ¿está con suma urgencia? No, es que lo estábamos viendo nosotros en forma... Bueno, si está con suma urgencia, la respuesta está hecha. Así mañana... Respecto a la reducción del gasto de bolsillo, se ha demostrado que la integración vertical entre laboratorio y farmacia resulta altamente perjudicial para este objetivo. ¿Está disponible el gobierno para modificar, y es la pregunta que hacía el diputado Crispi también, para modificar este aspecto en la ley de fármacos 2? ¿Y de qué forma se aumentará la intermediación con farmacias comunales? En otras palabras, ¿cuál será la posición del Ejecutivo respecto de las farmacias populares? Algo escuché, pero me gustaría que profundizara en el punto. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Me había dado la palabra para el último. Ministro, yo creo que esta medidas apuntan en el sentido correcto, como se ha dicho acá. Yo creo que son bastante interesantes. Surgen algunas dudas, como las que se han señalado. Yo también tengo la duda de qué vamos a hacer con los bioequivalentes de marca.
Creo que ahí hay un tema que no queda suficientemente abordado. Segundo, comparto 100% lo que dice el diputado Torres, de que el fraccionamiento que está contemplado acá debería ser de laboratorio, que debería estar allí en el laboratorio. Tercer elemento, yo no estoy de acuerdo que las compras de medicamentos se hagan por plataformas digitales. Creo que, así como no estoy de acuerdo que se vendan en el retail, no estoy de acuerdo que se vendan. Lo vimos aquí la vez pasada, a raíz de cuando vino el Senda. Los jóvenes hoy día están usando primero alcohol, segundo marihuana y tercero fármacos, medicamentos. Obviamente la apertura a la venta digital creo que es un obstáculo. Es más, todo lo que tiene que ver con delivery, lo conversamos expresamente ese día, y todo lo que tiene que ver con delivery respecto a medicamentos, creo que es una apertura, una puerta donde un acto médico, que es la prescripción, queda demasiado, con una apertura importante. Entonces yo quería saber de usted, ministro, cómo se regula eso, porque claramente hay un tema que no es menor. ¿Existe, esta es una pregunta, existe disposición de parte del Ministerio de avanzar en el tema de una banda de precios? Porque nosotros lo conversamos cuando discutimos el año pasado, ha estado en la conversación hoy día, pero yo creo que el tema de la banda de precios es una cosa que pudiésemos abordar para resolver algunos temas específicos que están pendientes. Esos son los puntos que quería manifestar, ministro. ¿Algún otro comentario? No, ministro, por favor. Por su intermedio son varias preguntas o varios temas de muchísimo interés y voy a referirme solo a algunos. Yo quiero poner de nuevo en la mesa que nosotros tenemos que acordar, convencernos como política de Estado, independiente del gobierno de turno, que tenemos un problema gravísimo en lo que llamamos seguridad social, y es que un elemento sanitario fundamental para la vida de las personas, para la salud de las personas, como son los medicamentos, no forman parte claramente de la seguridad social. Y es por eso que cuando hemos hablado de un plan de salud universal en espejo, FONASA y SAPRES, de lo que estamos hablando es que tanto el componente auge como el componente no auge de este plan de salud universal tienen que incorporar, como ya ocurre en el auge, paquetes farmacéuticos garantizados cuyo financiamiento sea intermediado por seguros. En nuestra opinión, ese es el camino esencial a seguir hacia el futuro. Y mientras tanto, estamos tomando, ¿no es cierto?, una serie de medidas que evidentemente entre estas 30 propuestas de acción que ha señalado el presidente de la República y el proyecto de ley en comento, fármacos 2 y también fármacos 1, se recogen, hablan entre ellas, y el hecho de que la mayoría de ellas sea en definitiva asegurada mediante el imperio de la ley, a nosotros nos da una plataforma mucho más cierta, más segura para el objetivo de la protección social que queremos generar respecto a la cobertura de medicamentos para personas que requieren el consumo de medicamentos crónicos, de alto costo, etcétera. Y lo mismo, ¿no es cierto?, la ley Ricarte-Soto, en la cual tanto se ha avanzado. Este año se incluyeron 15 nuevas tecnologías, condiciones para la ley Ricarte-Soto, precisamente en este sentido de proteger a la ciudadanía de que no tenga que sacar de su bolsillo un financiamiento que no le corresponde. Habiendo dicho eso, la mayoría de las medidas que están acá pueden ser implementadas mediante decretos, reglamentos, etcétera, y hago ejemplo solo de una. En Ley de Fármacos 1 se estipula, ¿no es cierto?, el tema fraccionamiento, que nunca ha quedado formalizado a falta de un reglamento que estamos revisando en este momento y, como se ha mencionado, transfiere la responsabilidad del fraccionamiento a los laboratorios a través de la venta de, ¿cómo se llaman esto?
O sea, en bases de lo mismo que se entregan al hospital o a la atención primaria de salud, envases clínicos. Gracias. Envases clínicos. O sea, una cosa grande, ¿no es cierto?, que es en el centro de salud familiar, donde la gente recibe un sobrecito con los medicamentos. O sea, esta cosa de fraccionamiento de la salud primaria ya existe. Y lo que queremos evitar es el tijereteo, qué sé yo, para que vengan en envases clínicos y el trabajo sea más seguro. Efectivamente, estas iniciativas fortalecen la mediación a través de farmacias comunales, populares, que yo creo que es algo muy virtuoso, que ya está implementado por la mayoría de los alcaldes en el país, y queremos fortalecerlo y facilitar, porque hoy día cuando se trata de una farmacia relativamente pequeña, comunal o una comuna pequeña, le resulta bastante difícil consolidar su demanda y hacerla en los tiempos, en los calendarios que corresponde, y por eso hemos cambiado la forma de licitación en Senabast, que era 2 licitaciones al año, a veces una sola, a micro licitaciones con precios convenidos. O sea, vamos a hacer una compra en el año de tantos millones de comprimidos de algo, y vamos a ir ejecutando ese gasto, cosa que hoy día las farmacias comunales tienen dificultades porque efectivamente no logran consolidar una demanda suficiente para participar virtuosamente, insisto, de estos procesos de licitación. Creo que las medidas que se introducen en estas propuestas del presidente y lo que viene de ley de fármaco, implementación correcta de 1 y implementación completa de fármaco 2 rápidamente, respecto a la pregunta de la banda de precios, a nosotros nos parece suficiente en este momento. No nos parece que sea prudente avanzar, y así lo he sostenido públicamente, en una fijación de precios a menos que estas medidas no funcionen, cosa que yo no creo. Sobre todo, insisto, si el que compra es el seguro por cuenta de la protección a los beneficiarios. Más que esta cosa de ir a la farmacia directamente, y en la mayoría de los países desarrollados la gente va a la farmacia, ¿no es cierto?, dice, esta es la receta, le entregan los medicamentos, en el caso de España con un copago de 5 euros o lo que fuere, pero por receta, y eso se cobra al seguro, no es la persona la que paga de su bolsillo. En Obamacare, parte D, se ha creado un beneficio de las mismas características, o sea, la parte D de Medicare en Estados Unidos lo que hace es crear una protección en la que es el seguro público en Estados Unidos el que compra a cuenta de los pacientes y le asegura el financiamiento. Respecto al gran problema, y que se ha planteado repetidamente, es que nosotros tenemos una participación de mercado de bioequivalentes sin marca, genéricos sin marca, bioequivalencia demostrada, de 8% del mercado, que es la más baja de América Latina, porque esta cosa de preferir bioequivalentes está ocurriendo en todas partes del orbe para medicamentos no registrados. El comparador de precios o la importación directa tiene el mérito fundamental, en nuestra opinión, sobre los medicamentos de marca que todavía gozan de patente, o sea, el medicamento que no ha vencido la patente y que en Argentina vale 25% menos y en Brasil vale 50% menos, el medicamento original, traerlo, ¿no es cierto?, el mismo medicamento, porque aquí vale a veces el doble de lo que cuesta en Brasil o en Europa. Nos parece que la importación directa, que hoy día va a ser un trámite que se hace con una receta médica electrónica o con firma electrónica a través del ISP, permite facilitarle la vida al ciudadano que quiere usar este mecanismo para importar medicamentos, insisto, sobre todo, puede usarlo para lo que quiera, pero sobre todo para medicamentos de marca registrada con patente vigente, que en otras latitudes vale mucho menos de lo que vale acá. La importación directa de Senabast tiene el mérito de levantar solo una restricción, y es que la importación directa hoy día
se hace solo para medicamentos que no cuentan con registro farmacéutico en Chile, independiente que sea copia de otro, pero ese producto en particular, si no tiene el registro en Chile, no puede ser importado. Se levanta esa restricción y se puede importar entonces cualquier medicamento, aunque no esté registrado en nuestro país. Respecto a la fiscalización, se ha aludido por los honorables diputados a un punto muy sensible. En la región metropolitana, esta fiscalización corresponde a la Agencia Nacional de Medicamentos, ISP, y en las regiones está delegada la Ceremi porque el ISP no tiene presencia, como se ha dicho. En la ley de presupuesto, que se va a discutir en pocos días más, viene un aumento del financiamiento para esta función. Uno podrá discutir que es suficiente, que no es suficiente. A mí me parece suficiente para lo que hemos pedido y lo que creemos razonable en la etapa que estamos, de manera tal de cumplir mejor esta tarea, porque si no la ley, por supuesto, es letra muerta. En ese sentido, yo creo, presidente, por su intermedio, sin hacerme cargo de todos los temas, porque puedo contestarlo, si ustedes me mandan un cuestionario, yo lo contesto por oficio para no olvidarme de nada, porque lo encuentro muy relevante todo. Creo que nos hacemos cargo de la mayor parte de las inquietudes de la ciudadanía manifestadas a través de los honorables diputados. Creo que estamos en el camino correcto, que no vamos a cejar en el esfuerzo porque efectivamente este concepto de la seguridad social se quede anclado en el sistema sanitario chileno y lo que nos queda es empujar y esperar. Gracias. Muchas gracias, ministro. Quiero plantear una situación a los diputados de la comisión. La tabla de mañana se nos ha hecho un poco inviable porque teníamos un invitado que nos acaba de avisar que no va a venir. Que teníamos mañana de la integración vertical y el invitado no va a venir. Entonces yo voy a hacer una modificación de la tabla para continuar mañana la votación del proyecto de Farboc, en la tarde, para que a continuación continuemos y terminemos, ojalá lo terminemos mañana. Vamos a poner ahora, vamos a continuar, ¿cierto?, con la... ¿Sí? Sí, perdón. Sí. Diputado Castros al cuadrado. Castros. Al ministro, no escuché si él aludió en su respuesta al tema de ampliar la facultad de compra de Senabas para intermediar también hacia farmacias pequeñas o de barrio. Hagamos la otra pregunta. Perdón, disculpe. ¿Sí? Gracias, sí. También preguntar sobre lo que había comentado yo con respecto a estos medicamentos, que en realidad son alimentos de uso exclusivo para algunas personas con algunas patologías. Y lo otro, me gustaría a mí pedir algún informe con respecto a si esta liberación del mercado, o sea, salir de las típicas cadenas y agrandarse hacia distintos espacios, cuánto es en porcentaje lo que podrían llegar a bajar los medicamentos. Hubo un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez de Claudio Agostini, donde se establece, por ejemplo, que a nivel internacional en Europa, Portugal llegó a bajar un 15%, Dinamarca un 40% incluso del precio de los medicamentos. Entonces, no miremos esto como poco, esto puede hacer bajar hasta un 40%, y se dice que en Chile como mínimo debería ser un 15 hasta un 20%. Entonces, también nos podría servir eso para tenerlo como insumo para pensar sobre ese tema. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quiere responder, ministro? Me disculpo por no haber respondido por su intermedio al diputado Juan Luis Castro. Respecto a la ampliación de facultades de Senabast, la situación jurídica hoy día es la siguiente. Senabast puede intermediar medicamentos solo para beneficiarios que se atienden de la red pública. Por la red pública entendemos, ¿no es cierto?, los hospitales del Estado, del Ministerio de Salud, más los centros de salud familiar dependientes de los municipios, salud municipalizada, más las instituciones en convenio, llámese el Hospital Clínico de la Universidad de Chile o cualquiera, ¿no? Podemos nosotros incluir a farmacias privadas, pequeñas, grandes, qué sé yo, en el espíritu de que ellas entregan medicamentos para beneficiarios del sector público. Nuestros asesores legales están investigando la pregunta. Con mucho respeto, son abogados, lo que significa que la cosa demora un poco, pero
La pregunta si un servicio de salud establece convenios con una farmacia pequeña, qué sé yo, de un lugar aislado, ¿se podría entender que esa farmacia pasa a formar parte de la red pública y por lo tanto puede intermediar Senabas? Esta respuesta legal, jurídica, no la tenemos. Hoy día Senabas no lo puede hacer. Si no logramos un acuerdo, esto significa una ley, un proyecto de ley para cambiar, ¿no es cierto?, las cosas que estamos dispuestos a empujar, por supuesto. Bien. Oye, ya. Sí, la del Ejecutivo. No requiere ley. Muy bien, señores diputados. Y respecto a lo que señala el otro diputado por su intermedio, Castro, efectivamente lo que él sugiere no lo teníamos contemplado, que la incorporación de alimentos está anotado como propuesta, es una muy buena idea. Y respecto a la venta de medicamentos que no requieren receta médica en recintos que no sean farmacias, independiente que es un tema bastante controversial en el Ministerio de Salud, dado que fracasamos completamente en liberar ese mercado y las farmacias mantienen un control monopólico sobre esos precios de medicamentos en los que alguien va para un paracetamol y sale un medicamento de marca que le vale 7 veces más. Nosotros somos partidarios de que esta ley introduzca esa posibilidad, pero falta camino por recorrer y por votar para ello. Muy bien, gracias ministro. Quedamos pendientes la vez pasada en el artículo 101, página 20 y 21, donde supuestamente se iba a ingresar una indicación. No hubo tal indicación, así es que vamos a proceder a votar. Si es que alguien quiere hacer una intervención, por cierto. Hay dos indicaciones, una del diputado Belolio y la otra del Ejecutivo. Vamos a votar primero la del Ejecutivo, cierto, que está en la página 21. ¿Las leo? Sí, la secretaria dará lectura. Ya, indicación del Ejecutivo del Presidente de la República para incorporar en el inciso primero del artículo 101, después del punto aparte, que pasa a ser una coma, el siguiente párrafo. Cuando el medicamento sea de aquellos que deben demostrar intercambiabilidad. En aquellos casos en que el producto farmacéutico no haya debido demostrar intercambiabilidad, podrá el profesional habilitado agregar, además de la denominación común internacional, el nombre de fantasía. Y la indicación del diputado Belolio para sustituir en el inciso primero del artículo 101 la expresión individualizado exclusivamente por su denominación común individualizado exclusivamente por su denominación común internacional, salvo que su intercambiabilidad no esté debidamente acreditada. En este caso, podrá prescribirse un producto farmacéutico según su nombre de fantasía, incluyendo también su denominación común internacional. Sí, es la misma. ¿Sí? ¿La discutimos la vez pasada? ¿Sí? ¿Quiere opinar? Sí. Presidente, solamente decirle que hemos dado una gran batalla durante todo el trámite de esta ley bajo el precepto que aprobamos el año pasado de que obligásemos al cuerpo médico a recetar bajo DCI. Yo no quiero perder el foco de ese acuerdo que fue, me parece, unánime en su momento de esta Comisión de Salud. ¿Por qué? Porque todos entendemos que el cuerpo médico tiene incentivos, lícitos o no lícitos, pero que existen para poner el nombre fantasía. Si eso es así, si hemos establecido ese criterio de carácter obligatorio, yo no veo, y por eso no comparto esta indicación, de empezar a abrir o entreabrir pequeñas puertas que permitan que el rotulado del envase tenga tamaños para el nombre de fantasía. Por eso, presidente, no podemos perder el foco. Si el día de mañana hacemos una ley que sea ambigua, que tenga resquicios, esos resquicios van a permitir que el cuerpo médico y la industria farmacéutica finalmente hagan imperar el nombre de fantasía en el rótulo del envase. Y eso es precisamente antagónico al concepto que queremos de que la gente, al momento de despachar, la receta diga DCI y el envase esté con el principio activo.
claramente, porque si no es una confusión que termina perdiendo el cliente y no el médico ni no la industria farmacéutica. Por ese motivo, presidente, entendiendo el espíritu de esto, yo no puedo apoyar estas indicaciones, ni del Ejecutivo ni la del diputado Belolio, porque abren una puerta que nosotros cerramos ya hace mucho tiempo por acuerdo general respecto a las marcas de fantasía que claramente encarecen el precio del producto, sí o sí, como se ha demostrado en todo el escenario que hemos visto en los últimos meses. Muy bien. Diputado Torres. Gracias, presidente. Yo coincido con lo planteado por el diputado Castro. Nosotros hemos avanzado sustantivamente en poder cambiar la forma de prescribir. Por ahí he leído que esto afecta a la libertad del médico de prescripción, lo cual es falso porque el médico tiene pleno derecho y atribución de poder elegir dentro de un pool de medicamentos cuál es el que va a utilizar para poder enfrentar una patología determinada. Ello no implica que tiene que ser a través de una marca que es un mero acto comercial y no un acto sanitario. Por lo tanto, eso es un argumento a mi juicio errado. Dicho esto, al abrir la posibilidad de que determinados medicamentos vuelvan nuevamente a ser recetados por marcas, simplemente se va a restringir la posibilidad de elegir a 79 principios activos, como acaba de decir el ministro Mañalich, y es más, se va a desincentivar a que los laboratorios sigan avanzando en bioequivalencia porque no va a ser necesario, van a seguir vendiendo sus medicamentos con marca. Si el problema que queremos enfrentar es que el dependiente finalmente no sea el que cambie, yo prefiero que haya una prohibición expresa con una sanción asociada, pero no que se siga manteniendo, digamos, a los laboratorios con la posibilidad de no avanzar en bioequivalencia, porque realmente sería un retroceso, algo que todos hoy día hemos coincidido que ha sido tan favorable como la bioequivalencia. Gracias, presidente. Por eso voy a votar en contra. Muy bien. Bueno, la palabra, yo creo que también voy a votar en contra de la indicación tanto del Ejecutivo como la del diputado Belolio, por lo que aquí se ha señalado. Pero además lo que nos ha indicado hoy día la subsecretaria respecto a la obligación que van a tener los laboratorios de, cuando no tengan bioequivalente, emitir un certificado, resuelve una de las dudas que estuvo en la comisión anterior respecto al tema. Lo deja bien resuelto, creo, porque ahí va a estar el certificado que obviamente va a habilitar, ¿cierto?, para resolver el tema. Así que yo creo que, tal como estaba la indicación que fue por unanimidad la vez anterior respecto al D6, creo que debiéramos mantener aquello y el resto, de ser necesario, discutirlo, ¿cierto?, algunos aspectos puntuales en la mixta. ¿Sí? Si es que va a haber mixta, que para allá va. Sí, diputado Andrés. Me gustaría, por su intermedio, escuchar el fundamento del Ejecutivo, porque sí, habíamos quedado en que sí iba a ir solamente el DCI. Entonces, la verdad que igual quedo extrañado por esta indicación. ¿Se puede escuchar el fundamento del Ejecutivo, por favor? El Ejecutivo, el ministro y después el diputado Macaya. Diputado Macaya. Presidente, yo creo que es unánimemente compartido en esta comisión que la bioequivalencia es algo que tiene que avanzar y tenemos que, más que los 79 principios, tenemos que tener la posibilidad de avanzar más. Tenemos que tener la posibilidad de avanzar más. Yo entiendo que la lógica de esta indicación apunta a que hay varios medicamentos que, más allá de la intención de tener bioequivalencia respecto a ellos, no van a tenerla nunca. Y tiene que ver fundamentalmente con los inyectables, tiene que ver con medicamentos cuyas dosis y cuyas presentaciones no necesariamente tienen relación con la bioequivalencia. Yo entiendo que la indicación que ha presentado el Ejecutivo apunta en esa dirección. Obviamente usted ha dado en el clavo al preguntarle al Ejecutivo para que nos aclare también cuál es la intención. Ahora, dicho esto, este fue el punto central de la discusión de la Ley de Fármacos 1. Ha sido importante ahora la Ley de Fármacos 2, pero en la misma lógica que le mencionaba también a propósito de la política nacional de fármacos, creo que es una discusión del siglo XX, no creo que sea una discusión del siglo XXI, emulando al senador Girardi de su partido. ¿Por qué se lo digo? Porque estoy convencido de que el médico va a poder prescribir finalmente por marca igual. En el acto médico-paciente le va a poder dar en un papelito como este, avisar cuál es el medicamento que tiene que pedir, desde la perspectiva también de la autonomía del médico, desde la perspectiva de que él
probablemente va a tener más tranquilidad al prescribir uno u otro medicamento. La receta médica en sí, que cumpla con la cuestión del DCI, que sea esa la regla general, pero creo que se podría admitir alguna excepción en la medida que algunos medicamentos no puedan o no tengan la capacidad técnica de avanzar en bioequivalencia. Sí, diputado Castro. Gracias, presidente. Justamente hablar sobre lo que diputado, justamente, gracias. Justamente sobre lo que yo pregunté antes, hay medicamentos o hay alimentos que son específicos, o sea, no hay ningún otro laboratorio en el mundo que nos los hace. El Ketocal, por ejemplo, que es una dieta cetónica, no lo hace nadie más, y es lo único que pueden consumir algunos. Entonces, me parece muy extraño que no se pudiera, en esos casos en particular, poder recetarlo, sin tener, o sea, teniendo en consideración que si el día de mañana vamos avanzando y existe un pool más grande, por supuesto, eso podría quedar incluido dentro quizás de la indicación y se podría avanzar a recetar más amplio. Gracias. Diputado Torres, antes de darle la palabra. No, solo un punto, presidente, lo que pasa a propósito de lo que dice el diputado Castro. Esto apunta Castro el bueno. No. A ver, si aquí estamos hablando de que no se puede recetar con marca cuando tú tienes medicamentos de uno o dos con principios activos. Si es que ya son más de dos, digamos, puede ser con marca, eso no se está impidiendo, ¿ya? Y en el caso de los alimentos tampoco, no hay, digamos, restricción respecto a eso. Ahora, si el medicamento fuera de un solo principio activo y fuera el único en el mercado, aun cuando esté recetado con DCI, es el único que se va a vender porque no hay otro. Por lo tanto, no afecta en lo absoluto para el tratamiento, digamos, la compra o adquisición de ese medicamento, que va a ser el único que esté en el mercado. Bueno, ministro. Gracias. Quisiera aclarar la indicación de la presidencia del presidente. Como dice este articulado, la exigencia de demostrar bioequivalencia es un proceso continuo. Vale decir, hoy día, como mencionó la señora subsecretaria, nosotros tenemos un número de medicamentos a los que se les ha exigido, porque la ley Fármaco 1 señala que es el Instituto de Salud Pública el que va sacando los decretos para decir, ahora estos medicamentos en tal fecha tienen que tener demostrada la bioequivalencia, momento en el que se aplica esto. ¿Por qué? En primer lugar, porque este es un mercado dinámico, aparecen nuevos medicamentos que terminan su patente, entonces ya pueden ser copiados, y aparecen los bioequivalentes, etcétera. Y en segundo lugar, y esto es muy relevante, y perdón que lo diga con una sinceridad brutal, los medicamentos no certificados por bioequivalencia, genéricos, que no han demostrado la equivalencia, nosotros no podemos asegurar como Estado su intercambiabilidad. ¿Por qué? Y pongo el ejemplo, los primeros decretos de bioequivalencia, el 20% de los productos que debían ser sometidos a bioequivalencia no lograron demostrar su intercambiabilidad. Porque cuando decía, y estoy diciendo un ejemplo de ficción para no decir nada concreto, cuando un laboratorio decía que estaba vendiendo amoxicilina genérica, no bioequivalente, y él se comprobaba en el Instituto de Salud Pública que en realidad no tenía 500 miligramos, sino que tenía 400 o 300, y por lo tanto quedaban fuera de la intercambiabilidad bioequivalente. Hoy día hay un gran número de productos genéricos sin bioequivalencia demostrada, a la cual nosotros como responsabilidad del Estado no podemos obligarle al prescriptor a que, sabiendo eso, suponiendo toda la buena fe del mundo, que este medicamento genérico que no tiene demostrada la bioequivalencia, no le da confianza o no cree o lo que fuera, no prescriba un bioequivalente de marca. Un medicamento de marca sin bioequivalencia demostrada, mientras no avancen los decretos. Nuestra opción durante el gobierno anterior del presidente Piñera era avanzar muy rápido en el sentido de lograr que la inmensa mayoría de los medicamentos genéricos tuvieran bioequivalencia demostrada, quiere decir calidad demostrada, que es prácticamente una prueba de fe de responsabilidad del Estado. O sea, el Instituto de Salud Pública declara que este medicamento cumple con la calidad mínima exigida y por lo tanto le pone un sello.
para que el ciudadano diga, esto es lo mismo que esto. Claro. Cuando nosotros decimos, mire, en realidad esta caja verde, que sé yo, que dice de medicamentos genéricos, no tiene la bioequivalencia demostrada, no podemos asegurar nada respecto a él. Entonces, obligar a alguien a prescribir solo por el nombre genérico es prudente en la medida en que esos medicamentos verdaderamente hayan probado la calidad suficiente, y ese es el objeto único de esta indicación. No, sobre el punto, y no voy a pedir más la palabra, presidente. A ver, sobre el punto, lo que yo planteaba en la sesión pasada, ministro, por intermedio del presidente, es que el real problema sanitario no es precisamente aquel, sino la existencia de medicamentos sin bioequivalencia. Porque, es más, hoy día se genera la falsa sensación de seguridad que por el hecho de que un médico prescribe un nombre de marca, este cumple finalmente el objetivo. Si yo quisiera realmente asegurarme de que un medicamento va a hacer efecto, no voy a recetar cualquier medicamento de marca, simplemente voy a recetar el original, que va a costar un precio muchas veces inalcanzable. Entonces, con esta indicación simplemente voy a permitir que el médico vuelva a prescribir con marca. Ahí van a mantenerse que no tienen, que son fuera de los 79, si aquí si no solamente tenemos 79 con bioequivalencia. Entonces, voy a tener un médico que va a prescribir por marca sin saber necesariamente si ese medicamento, que al no tener bioequivalencia, hace o no hace efecto. Entonces, la seguridad es para el médico, supuestamente, a propósito de la pelea entre los mismos laboratorios que van a ir tratando de incentivar que sea su medicamento el que recete el médico, y una falsa sensación de seguridad, que es lo que hoy día existe para el paciente, porque ese medicamento no tiene bioequivalencia. Y lo peor, ministro, es que el laboratorio, si usted no le pone un plazo acotado, no va a incentivarse a avanzar en bioequivalencia, porque va a decir, voy a seguir teniendo, digamos, receta con marca, voy a persistir entonces en la competencia a través de los médicos y voy a seguir vendiendo mi medicamento a través de los médicos. Entonces, esta indicación para nosotros tiene ese problema, y por esa misma razón, por último, es mejor discutir el tema en una comisión mixta que arriesgarnos a esta reacción. Muy bien. ¿Me pidió la palabra, ministro? Sí. Sí. Quiero insistir en este punto. Para que un medicamento sea declarado bioequivalente, tiene que certificar calidad y seguridad. Ese es el principio fundamental para que sea intercambiable. El Estado de Chile y sus agentes no pueden exigirle a una persona a prescribir un medicamento del cual no ha certificado esa calidad mínima. No puede. O sea, es completamente, y probablemente sería reclamado en las instancias del Tribunal Constitucional o donde fuera que termine la potestad constitucional, porque está en discusión hoy día, ¿no es cierto? ¿Por qué me están obligando a hacer algo que el Estado no puede garantizar? Durante el primer gobierno del presidente Piñera, nosotros hicimos cualquier esfuerzo por acelerar en los decretos y cumplir. Desgraciadamente, por razones que yo no conozco, todo ese esfuerzo se paralizó después y desaparecieron las exigencias de demostrar bioequivalencia. Lo estamos retomando a través, como se dijo, las medidas de los decretos, y ahí estamos tratando de apurar, ¿no es cierto?, para certificar que el medicamento tiene una calidad mínima garantizada por el Estado, si lo que estamos discutiendo es una cuestión muy grave. Muy bien, vamos a pedir la unanimidad para el reemplazo del diputado Belolio por la diputada Hoffman. ¿Habría unanimidad? Sí. Muy bien, vamos a poner en votación el diputado Castro. ¿Qué quiere? Gracias. ¿Sí? Puede argumentar, Argumenta en el voto. Argumenta en el voto, diputado. ¿Empezamos la votación? Sí, empezamos la votación. Ya. Diputada Hoffman. Después del presidente. Diputado Antes del Castro. presidente. Juan Luis. Gracias, presidente. Yo voy a votar en contra porque además... Estamos votando la 3, la 21, perdón. La del Ejecutivo. La del Ejecutivo, para que lo acaban de preguntar. Sí. Lo voy a votar en contra, presidente, por una razón muy simple, porque, contraargumentando lo que acaba de decir el señor ministro, resulta que si el Estado le garantiza a la población la calidad y eficacia de los productos farmacéuticos, porque por algo existe el registro sanitario, pues. Por algo existe. No hay medicamento clandestino en Chile. Entra con registro sanitario del ISP.
Entonces no podemos arguir de que poco menos que es un terreno de nadie, que nadie sabe qué va a pasar. No, está con registro sanitario, todos los remedios, incluso los genéricos que no tienen bioequivalencia. Y que yo recuerde, puede haber gente que tenga más memoria hacia atrás, desde que el Laboratorio Chile inventó los genéricos, el formulario nacional en su época, en la década de fines del 60, 70, que yo sepa, nadie ha acreditado que alguien se haya muerto por consumir un genérico no bioequivalente. Entonces, me parece que las razones siguen siendo, presidente, para insistir en que obliguemos al cuerpo médico a recetar DCI y no abramos fisuras en un rotulado o en una disposición que claramente va en la dirección correcta, que es que estemos con el DCI en primer lugar en la prescripción y en la dispensación. Por eso voto en contra. Gracias. Diputado Andrés Celis. A ver, yo creo que su medio, presidente, el fundamento de las discusiones que nosotros tuvimos fue justamente darle la objetividad a las personas que pudiesen, cuando van a la farmacia, tener la denominación común del medicamento. Y la verdad que dejar al arbitrio del médico con esta ventana que se abre, que coloque el nombre de fantasía, creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que yo voto en contra. Sí. Diputado Crispi. Sí, yo voy a votar en contra. Yo entiendo y fue una indicación que era la misma del diputado Belolio, la discutimos, pero yo creo que es un error, porque efectivamente el Estado no puede obligar al privado a hacer lo que quiera, pero sí puede regularlo y sí puede generar incentivos. Y yo creo que este pequeño cambio da vuelta y abre una puerta muy, muy, muy peligrosa que podría retrotraer, creo que todo lo que hemos logrado avanzar, que es lo mismo que señala el Ejecutivo, que es fortalecer la política de la bioequivalencia. Y en ese sentido creo que es un error y por eso voto en contra. Diputado Durán. Diputado Ignacio Urrutia. No, pues él está No, reemplazando. pues él reemplaza a Gaona. Está reemplazando. Diputado Ibáñez. Labra. En contra. Macaya. Voy a argumentar. Yo voy a votar a favor de la indicación del Ejecutivo. Creo que voy a votar a favor de la indicación del Ejecutivo. Creo que las explicaciones que se han dado respecto a algunos productos farmacéuticos que no sean intercambiables, a mí me hace bastante sentido, aun cuando, y lo digo, creo que quede esta indicación de prohibiendo o permitiendo, prohibiendo o permitiendo, en cualquiera de las dos alternativas, la posibilidad de prescribir por marca, creo que no hace una gran diferencia en el mercado farmacéutico. Creo que cuando se dice que esta es una pequeña gran diferencia, yo tengo el convencimiento de que la posibilidad de prescribir por marca no es la receta misma, pero sí transmitiéndosela al paciente va a estar presente igual en el acto médico, y lo van a hacer igual los médicos, y por lo tanto yo no creo que genere una gran diferencia respecto y que impacte definitivamente en los precios de los remedios. Diputado José Miguel Castro. Gracias. Bueno, yo creo que consumir un genérico que no tiene bioequivalencia, la verdad es que sería un retroceso y por lo tanto mi voto es a favor. A favor. Diputada Natalia Castillo. En contra. Torres. Hoffman. Sí, presidente, yo quería hacer un comentario. Estoy bien impresionada con lo que llevan tramitando. Estaba preguntando recién, yo no soy parte de esta comisión. Un proyecto tan relevante, tantos años, me llama la atención. Y entiendo que es bien el gobierno anterior, si no me equivoco. No habiendo, con la poca información que tengo, no habiendo bioequivalencia, me parecería más que razonable poder hacer esta prescripción por mano, pero es una opinión y voy a votar a favor, por supuesto. Ricardo Celis. En contra. 2, 4, 6, 8. ¿Cómo?
4 a favor, 8 en contra, 0 abstenciones. Se rechaza. 8-4. 4 a favor, 8 en contra. Propongo que por la misma votación, ¿cierto? Propongo que por la misma votación rechacemos la indicación del diputado Belolio que está en la página 20. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a la página 72. Uy, 72. Leo la... 72, ¿sí? A ver. 69, 70, 71, 72. 72. Acá está. No, nada que ver. No. Espérate. No le aparece a él. 71. 72 le aparece ahí. ¿Sí? Espera. No, A ver, le vamos a dar otro contacto porque... Momento. Tome este mientras tanto. Ya. Momento. Pero pásenme el de usted. Le vamos a pedir a la secretaria que dé lectura. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? 172. Votación económica. ¿Ah? Sí. Usted estaba en la 172, diputado. ¿Ah? ¿Estaba en la página 172? No. A ver. Dale para darle. Ah, yo tenía... Es que estaba en la página 172. Ah, ya. Perdón. Ya. Sí. Ya. Indicación por favor. que fue propuesta por la Comisión de Hacienda cuando lo vio en primer trámite. Por favor, atención. Para modificar el numeral 21 del artículo primero, que a su vez modifica el artículo 129 de la siguiente manera. Agrégase los siguientes incisos al final del artículo 129. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y previa autorización sanitaria expresa, los establecimientos comerciales de venta al por menor distintos a los regulados por este libro podrán ser autorizados para el expendio de medicamentos de venta directa. Estos establecimientos deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 129b. La infracción a estas disposiciones se fiscalizará por las respectivas secretarías regionales ministeriales y se sancionará de acuerdo con el libro 10º de este código. Y hay una indicación del diputado, bueno, hay varias indicaciones, una del diputado Torres, otra de Belolio, también para agregar, del diputado Torres, para agregar al artículo 129 el siguiente inciso final. Sí. En aquellas comunas en que no existan farmacias, la respectiva municipalidad se entenderá autorizada para el expendio de medicamentos que cuenten con registro sanitario vigente otorgado por el Instituto de Salud Pública, ya sea en un establecimiento de atención primaria o en un recinto especial y exclusivamente destinado para ello, el cual deberá permitir su adecuada conservación y almacenamiento, cumpliendo con lo previsto en el artículo 7 del Código Sanitario. Y una indicación del diputado Belolio para agregar en el artículo 129 el siguiente inciso final. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y previa autorización sanitaria expresa, los establecimientos comerciales de venta al por menor distintos a los regulados por este libro podrán ser autorizados para el expendio de medicamentos. Los establecimientos de que trata este inciso solamente podrán expender medicamentos que hayan sido calificados como de venta directa por parte del Instituto de Salud Pública. Los establecimientos en el ejercicio de la actividad de la que trata este inciso deberán adoptar medidas de resguardo para evitar su manipulación por parte de menores de edad. Asimismo, la puesta a disposición al público deberá efectuarse en un área especial exclusivamente destinada para ello, la que en todo caso deberá permitir su adecuada conservación y almacenamiento. Estos establecimientos deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 129b. Un reglamento determinará las condiciones sanitarias con las que deben cumplir los establecimientos de los que trata este inciso.
Muy bien. Las tres apuntan en la misma dirección. Diputado Torres. Sí. Sí. Presidente, yo quiero hacer una cuestión reglamentaria. Nuestro reglamento establece que cuando sale un proyecto de ley de una comisión técnica, es la comisión técnica, entiendo, la que califica aquellas materias que deben ser votadas en Hacienda. Esta comisión técnica estableció cuáles eran esos artículos y cuando recibe este proyecto de ley la Comisión de Hacienda, yo este punto lo hice en sala, cuando lo recibe la Comisión de Hacienda, ellos consideran que hay otros elementos que también debieran estar contemplados en Hacienda. Entonces, cuando existe esa discrepancia, lo que corresponde es que los comités resuelvan precisamente si se amplía, digamos, la facultad de Hacienda para poder conocer de estos artículos nuevos o de estas indicaciones. En este caso, este artículo fue visto en la Comisión de Hacienda y nunca fue calificado por la Comisión Técnica como aquellos que debieran ser revisados por Hacienda, ni tampoco fue solicitado ni autorizado por los comités para ser visto en Hacienda. Por lo tanto, hubo una aprobación antirreglamentaria de este artículo, por lo que yo solicito que sea considerado como no presentado, que fue la solicitud que hice en la sala, y que solamente respecto a esta materia se pueda votar la indicación del diputado de Lola, indistintamente de la opinión que tengamos respecto del fondo. Pero no podemos permitir, a mi juicio, que nuevamente ocurra aquello que el mismo reglamento está tratando de impedir que suceda y que es que la Comisión de Hacienda termine viendo materias que no le son de su competencia y que no están calificadas, obviamente, para ser visto. Ese es el punto reglamentario que quería hacer. Muy bien, diputado Juan Luis Castro. En el mismo sentido, presidente, me tocó a mí incluso ir a la Comisión de Hacienda como titular cuando se tocó este punto en reemplazo de otro diputado de mi bancada y efectivamente se excedió la norma reglamentaria puesto que no había materia de Hacienda relacionada con este artículo, ninguno. Prácticamente se inventó una suerte de informe financiero que no contemplaba nada concreto sobre esta materia porque a todas luces esto no requiere un informe financiero y por lo tanto se hizo un abuso, tal como lo dijo el diputado Torres, al permitir esa votación y por tanto corresponde lo que él ha señalado y me hago parte de reglamentariamente dejar por no presentada esa indicación al Ejecutivo ya que esta fue resuelta en su forma y tiempo por esta misma Comisión de Salud. Diputado Crispi. Sí, yo también estuve en Hacienda, no con el derecho a voto, pero viendo la discusión y la verdad es que cuando uno escuchaba antes de que Hacienda hacía lo que quería en el Parlamento, ahí estaba la prueba, hacer lo que quieren. Entonces, la votación que vamos a tener acá no va a cambiar el resultado de la discusión que tuvimos en el primer trámite. Y yo le quiero pedir, presidente, de que no lo votemos, porque si las comisiones no comienzan a reaccionar frente a las acciones no reglamentarias de la Comisión de Hacienda, entonces lo van a seguir haciendo. Cuando no hay reacción ni consecuencia, uno sigue repitiendo las mismas conductas. Entonces yo le pido, presidente, que no votemos este artículo y digámosle a la mesa de la Cámara que no entendemos por qué llegó este artículo a nuestra votación en particular. Quiero señalar, perdón, diputado Macaya, quiero señalar que yo, cuando apareció este tema, hice una nota de representación de esta situación a la Secretaría en relación a este punto. Le envié copia a la comisión, lo expresé en la comisión, que esto yo solicité que se diera por no visto, como dice el reglamento. Diputado Macaya. Un poco es reglamentaria la discusión, claramente. Sí. Ahora efectivamente el efecto, yo no sé si lo han sopesado, porque el efecto de no votarla ahora puede ser que la indicación se vaya aprobada a la sala de la Cámara de Diputados con el informe de esa manera de la Comisión de Hacienda. O sea, yo entiendo que acá hay una mayoría distinta probablemente en el tema en cuestión. Como no nos corresponde a nosotros resolver el tema reglamentario, sí tendríamos que votar la indicación. O sea, yo creo que además probablemente va a tener un efecto más cercano a lo que ustedes esperan respecto a esta discusión. Yo no me quedaría pegado en la discusión reglamentaria, presidente, fundamentalmente porque no nos corresponde a nosotros, porque nosotros podemos hacer el punto, ya se levantó el tema, los comités no se han pronunciado respecto a esta materia, la indicación no es la primera ni va a ser la última indicación que se apruebe fuera de las competencias de la Comisión de Hacienda, a pesar de que hace 3, 4 años atrás el reglamento cambió también profundamente. La Comisión de Hacienda, efectivamente, como dice el diputado Crispi, hacía
muchísimos cambios a proyectos que no eran de su competencia. Eso ha cambiado los últimos 4 años, y de hecho es las razones por las que algunos ya no estamos en la Comisión de Hacienda. Y nada, decir fundamentalmente, presidente, que creo que lo que corresponde es votar tanto esta indicación y la del diputado Velorio es lo que corresponde votarla, porque es una indicación presentada también en sede de la Comisión de Salud y sí corresponde votarla. Diputado Labra. Me parece que la alternativa de no votarla no está dentro de las posibilidades que tenemos. Podemos aprobar, rechazar o votar amarillo, como veo así. Yo no tengo problema con el color amarillo. Así que me parece que las alternativas son aprobar, rechazar o votar amarillo. Sí, yo quiero proponerle votar para asegurar, solo porque yo comparto 100% de lo que dice el diputado Macaya. Votar y volver a reiterar por la vía de la comisión, de la presidencia de la comisión, volver a reiterar a la mesa el tema. Sí, diputado. Presidente, yo de verdad no comparto el criterio. Si me colocan en votación usted, presidente, lo voy a asumir así, pero no lo comparto. Yo creo que de verdad es un exceso lo que hizo la Comisión de Hacienda, y no podemos seguir tolerando excesos de la Comisión de Hacienda. Dicho esto, yo pediría entonces, si se va a votar, que efectivamente la Secretaría pueda comprobar aquello que fue requerido en comité por parte de la Comisión de Hacienda de manera formal, porque yo tengo la certeza absoluta de que no fue requerido este artículo para ser votado, por lo menos formalmente por parte de la Comisión de Hacienda, y entregar una nota en la sala, porque yo de verdad no me importa que el Ejecutivo vuelva a ingresar esta indicación en sala o que se vote la del diputado Velorio, que el punto lo coloquen igual, no me molesta, lo vamos a votar, aquí se va a rechazar, no vamos a cambiar el resultado, pero es un mínimo de respeto reglamentario, y yo creo que de verdad hay que hacer de alguna forma u otra, si no es no votando, de alguna manera, este punto para impedir que Hacienda vuelva a pasar por sobre lo que el reglamento establece. Muy bien. ¿Me van a permitir? Lo voy a poner en votación, solo por seguridad. Sí. Presidente, por su intermedio, lo que yo quiero saber, más allá que se coloque en votación ahora, si se puede, posterior a la votación, agregar una nota por parte nuestra de todas maneras, de que consideramos un reclamo formal. De todas maneras. Eso, de todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. Sí, en votación. Lo ponemos. En votación. Diputada Hoffman. Muy bien, la pregunta. Vamos a poner en votación el primero, ¿cierto? El del Ejecutivo, ¿cierto? Y después vemos, recesamos los otros por igual votación, ¿cierto? Muy bien. Usted está refiriendo a la de Hacienda. La de Hacienda, ¿cierto? Estamos refiriendo a la página 72, ¿cierto? Diputada Hoffman. No la escuché. Ya. Juan Luis Castro. Por todo lo señalado, presidente, y apoyando lo que ha señalado el diputado Torres, porque esto no debiéramos votarlo en rigor, si queremos hacer respetar esta comisión, voto en contra de esta moción del Ejecutivo. Andrés Celis. En contra. Crispi. Durán. A favor, presidente, y justamente validando lo de la Comisión de Hacienda. Ignacio Urrutia. Ignacio Urrutia. Sí, por favor, estamos en votación. Ibáñez. Oye, Ibáñez. Labra. En contra, porque una falta de respeto a lo que hicieron los compañeros. José Miguel Castro. Oye, por favor, diputado. Natalia Castillo. En contra. Torres. Ricardo Celis. En contra. 2, 4, 6. 4 a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. Bien, rechazado. Va a terminar la... Sí. Quedan 2 minutos. Quiero proponer que las otras 2 indicaciones las demos por
¿No? Solo la del diputado Belolio en el mismo sentido. La mía es otra cosa distinta, que es la autorización a los municipios y que va más bien en la línea de lo que quiere hacer el Ejecutivo. Ya, entonces, exacto, la diputada Belolio en la misma, que está en el... La de Belolio la dan por rechazada en el mismo sentido. En la misma indicación, sí, ¿de acuerdo? Y él, usted no... Sí, con la misma votación. Con la misma votación. Listo. Ah, ya, sí. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y la del diputado Torres? ¿La votamos mañana? Ah, ya. ¿Por qué? Sí, la votamos mañana, lo vemos mañana. Vamos mañana a continuar con, entonces, ¿cómo se llama? Con Fargo. ¿Listo? Muy bien.